¿Qué estarías dispuesto a hacer por la fama y la gloria? Esa es una pregunta que muchas personas se han hecho al menos una vez en su vida, y la respuesta siempre varía, desde hacer videos ridículos en internet hasta intentar romper récords mundiales. Algunos incluso dicen que llegarían al extremo de cometer un asesinato. Eso solo demuestra hasta dónde algunas personas están dispuestas a llegar por algo trivial y sin sentido. La fama puede ser maravillosa, pero la mayoría de las veces viene con un precio, uno que hay que pagar, estés totalmente dispuesto o no. Por otra parte, amigos, ¿qué es ser atractivo? La mayoría de las veces, cuando las personas piensan en el concepto atractivo, se trata de lucir hermoso, bello o apuesto. Muchas personas tienen la suerte de poseer rasgos faciales excepcionales y cuerpos que los acompañan. Por supuesto, esto también puede tener sus desventajas. Rasgos como la vanidad, el narcisismo y la arrogancia han sido exhibidos muchas veces por aquellos que la sociedad ha etiquetado como atractivos. Entonces, ¿qué sucede cuando combinas rasgos físicos atractivos, un ardiente deseo de ser famoso y reconocido, con un código moral retorcido? Pues obtienes a un creador de contenido en Internet. ¡Nah! Es broma. Obtienes a este sujeto, Paul John Knowles. Ahora bien, es posible que ese nombre no le suene familiar a muchos, ya que, dentro de la larga lista de asesinos en serie como Jeffrey Dahmer o John Wayne Gacy que han acechado a los Estados Unidos en el último siglo, su caso no se menciona con tanta frecuencia. Sin embargo, Knowles dejó un rastro de muerte en más de 5 estados, incluidos Georgia, Florida, Texas, Nevada y Alabama, con un número de víctimas que ascendió hasta 18, aunque él afirmó haber matado hasta 35 personas en un lapso de aproximadamente 4 meses. La razón es que, además de que estas personas tenían cosas que él deseaba para sí mismo, quedó muy claro, después de todo lo sucedido, que Knowles simplemente quería ser famoso. Quería ser recordado como uno de los peores asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos, y estaba en camino de lograr su objetivo cuando su reinado de terror fue interrumpido. Según el exagente del FBI, Ronnie Angel, si me dijeras que mató a 100 personas, podría creerlo. Así que, mientras la oscuridad nos envuelve una vez más, toma asiento y escucha la historia de un hombre que alguna vez fue descrito como un galán y al mismo tiempo como la encarnación del mal puro. Era una mezcla entre Robert Redford y Ryan O'Neal, pero más brutal que Ted Bundy. Agárrense bien, todos. Esta es la historia de Paul John Knowles, el asesino Casanova. Soy un criminal y he sido un criminal desde que era un niño. Paul John Knowles nació en Orlando, Florida, el 25 de abril de 1946, hijo de Thomas Jefferson Knowles y Bonnie Knowles de soltera Strickland. Fue uno de 7 hijos y conoció la adversidad desde el inicio. La casa en la que vivían era demasiado pequeña para mantener cómodamente a una familia de 9 personas. Ni siquiera tenían un baño adecuado, y toda la familia tenía que compartir una letrina en el patio trasero. Y por supuesto, aquí es donde nos encontramos con un viejo conocido del canal, los clásicos castigos físicos en la infancia. Thomas Knowles era un hombre iracundo y violento que aplicaba lo que le gustaba llamar azotes cuando sus hijos se portaban mal o lo hacían molestar. Los golpeaba con su cinturón y con los puños, dejándoles marcas negras y azules por todo el cuerpo. ¿Y qué hay de su madre? Bueno, Bonnie Knowles podría considerarse el primer amor de Paul John Knowles. La adoraba, la amaba profundamente, como todos los niños aman a sus madres. Pero este amor contrastaba drásticamente con la forma en que ella permitía que su padre lo tratara a él y a sus hermanos. Tanto en aquella época como hoy en día, es común ver a madres completamente sometidas a sus esposos. Incapaz de levantar una mano o alzar la voz para proteger a sus hijos, Bonnie simplemente soportó la situación. Por supuesto, todo esto no dejó la mejor impresión en el joven Paul. Su padre le inculcó que, si hablaba con alguien sobre los abusos en casa, él y sus hermanos serían enviados a un hogar de acogida y además, Thomas los castigaría aún más. Lamentablemente, esto funcionó y Paul John Knowles y sus hermanos nunca dijeron nada. En cambio, canalizaron su dolor hacia el mundo exterior. A los 8 años, Knowles ya cometía delitos, principalmente robos menores en el pueblo, y sus hermanos solían estar con él. Era un terror en la escuela,
No hacía sus tareas ni los deberes, desobedecía a sus maestros y golpeaba a otros niños en el patio de recreo. A medida que él y sus hermanos crecieron, comenzaron a meterse en problemas más serios con la policía. Sus delitos se volvieron más evidentes y llamaban demasiado la atención sobre la familia, lo que enfurecía a Thomas. Un día, Thomas tuvo suficiente. Sus hijos estaban atrayendo demasiada atención no deseada hacia la familia. En su mente, él era lo bastante listo como para cometer sus abusos en casa, en secreto, pero ellos estaban por ahí delinquiendo y metiéndose en problemas a la vista de todos. Y así, sin previo aviso, llamó a los servicios sociales e hizo que cada uno de sus hijos fuera enviado a hogares de acogida. No le importaban, no los amaba. Para él, en ese punto, no eran más que una molestia. Sin duda, Paul John Knowles recurrió a su madre para tratar de evitar que esto sucediera, pero, como siempre, Bonnie no tenía voz en el asunto. Thomas era el hombre de la casa, así que ella simplemente lo obedeció, expulsando involuntariamente a su hijo de su vida por primera vez, rompiéndole el corazón en el proceso. Knowles nunca volvería a ver a sus padres. A pesar de ser enviado a un hogar de acogida, Knowles continuó con su vida criminal. Salía a fiestas, gastaba el poco dinero que tenía en salas de juegos y, en lugar de regresar a casa, terminaba durmiendo en el bosque. Esto se volvió demasiado para sus padres de acogida, quienes ya no pudieron manejarlo, y fue transferido a la escuela Dozier para niños en Marianna, Florida. ¿Qué sabemos sobre esta escuela? Bueno, sabemos que era algo parecido a una escuela de castigo. Era un infierno absoluto. Los niños eran enviados allí por diversas razones, ya fuera por haberse escapado de casa o simplemente por haber sido sorprendidos fumando detrás de la escuela. Pero sin importar el motivo, todos recibían el mismo trato. Cuando hay salpicaduras de sangre en las paredes de una escuela y a los maestros ni siquiera les importa limpiarlas, sabes que estás en un lugar podrido. A lo largo de los años, más de 500 exalumnos de la escuela han contado las terribles experiencias que vivieron allí. Golpizas y otros castigos brutales eran algo cotidiano, al punto de ser comparados con auténticas sesiones de tortura, y en algunos casos incluso llevaron a la muerte de varios estudiantes. Un hombre llamado Jerry Cooper relató su tiempo en la escuela, diciendo que una noche, a las 2 de la madrugada, el personal lo sacó de la cama, lo llevó a un pequeño edificio conocido entre los residentes como la Casa Blanca, lo arrojaron sobre una cama, le ataron los pies y luego lo golpearon brutalmente con una correa de cuero. Recibió un total de 135 latigazos hasta que perdió el conocimiento por el dolor. Citándolo directamente: el primer golpe me levantó casi medio metro de la cama, y cada vez que la correa caía, podías escuchar el sonido de sus zapatos deslizándose en el concreto, y luego el sh, sh, pam. El 30 de junio del 2011, la escuela fue cerrada, pero eso no borró los horrores que sus alumnos soportaron. Se ha reportado que hasta 81 estudiantes murieron en el lugar. Más de 50 cuerpos fueron encontrados enterrados en los terrenos de la escuela tras su demolición, y se cree que todos fueron asesinados. Este fue el lugar al que enviaron a Paul John Knowles, y eso nos lleva a preguntarnos si fue lo que hizo que terminara siendo como fue. Siguió cometiendo delitos menores y lo enviaron varias veces a Dozier. A los 19 años continuó robando, lo que le valió una condena de 6 meses en la prisión de Rayford, ahora llamada Prisión Estatal de Florida. Los constantes golpes, abusos y el encierro lo fueron desgastando mental y emocionalmente. Su hermano Clifton Knowles dice que fue este ciclo repetido lo que lo convirtió en un monstruo. Sus palabras exactas: lo institucionalizaron en lugar de rehabilitarlo. No entró como asesino, solo era un alma perdida que se cansó de los golpes y escapó como pudo. Una cosa llevó a la otra. El estado de Florida también tiene su parte de culpa. Lo negarán hasta el día del juicio final, pero ellos también son responsables. Y así llegamos a 1974, con Knowles otra vez tras las rejas. ¿El motivo esta vez? Secuestrar a un policía a punta de pistola. Knowles fue parado por exceso de velocidad una noche y el policía solitario se acercó a hablar con él. ¿Y qué hace Knowles en esta situación? Sale del auto, le quita el arma, lo amenaza y lo mete en el auto.
Luego dan vueltas por la ciudad durante 2 horas antes de que Knowles lo deje ir y huya. ¿Para qué hizo eso? ¿Quién sabe? Pero lo atraparon y le dieron 10 años en Rayford. Mientras cumplía condena, Knowles consiguió una revista de astrología americana. Siempre le habían interesado esas cosas y leía su horóscopo todos los días. En esa revista en particular, casualmente había un artículo sobre la hija del dueño, Angela Kovich, una mesera recién divorciada en San Francisco, California. A Knowles le gustó lo que vio y empezó a escribirle. Así fue como Angela recibió su primera carta y quedó inmediatamente cautivada por su encanto, así como por su hermosa caligrafía. En una de esas cartas, descrita después como infantil y fanfarrona, escribió: «Solo hay 2 cosas que me gusta hacer en un día lluvioso: dormir y hacer el amor, y casi nunca me da sueño». Sin embargo, encontraron conexión en su interés compartido por los horóscopos y temas similares, como la adivinación. Con el tiempo, gracias al carisma natural de Knowles, ella se enamoró perdidamente y pronto hizo el viaje al otro lado del país para visitarlo en prisión. Y durante esa visita, cuando él le propuso matrimonio, ella aceptó sin dudarlo. Fue por este amor y devoción que Angela, de su propio bolsillo, pagó su defensa legal, contratando al reconocido abogado Sheldon Javits. Al recordar su experiencia con Knowles, Javits comentó: «Trabajé para gente que me pagaba y eran criminales profesionales. Knowles era un criminal, un reincidente. Debería haber sido profesional, pero era un aficionado. Agradable, eso sí, siempre fue agradable. No decía groserías, no era grosero, era educado, incluso algo pasivo. Nada en él hacía pensar que era un asesino. Cuando lo conocí, era solo un ladrón, un perdedor que no podía mantenerse fuera de la cárcel». En mayo de 1974, Javits logró convencer a la Junta de Libertad Condicional de liberar a Knowles. El mismo día de su liberación, Knowles tomó un avión a San Francisco para reunirse con Angela y por fin casarse. Cabe mencionar que Angela era una mujer bajita, mayor que Knowles, y no era considerada especialmente atractiva para la mayoría. Así que, ¿qué fue lo que Knowles vio en ella para convencerse de que era la indicada? Angela Kovich tenía dinero, y Knowles la veía como su boleto dorado, su oportunidad de una vida mejor, y quizás su última posibilidad de felicidad. Hasta entonces, su vida había sido una miseria absoluta: golpes de su padre, golpes de los maestros en la escuela Dozier, metido constantemente en problemas por delitos menores, y ahora tenía el amor de esta mujer. Pero, claro, nada sería tan sencillo. Apenas comenzaron a vivir juntos, surgieron los problemas. Pequeños problemas, sí, pero problemas al fin. Cosas que, en una relación normal, se habrían solucionado con tiempo. Pero cuando tu relación se basa solo en cartas antes de vivir juntos, es obvio que habrá dificultades. Y el toque final. Poco después de mudarse juntos, Angela fue a ver a un psíquico. Angela, al igual que Knowles, era una gran creyente en ese tipo de cosas. Los horóscopos y las lecturas psíquicas iban de la mano, así que quiso que le leyeran la fortuna. La predicción fue que una presencia oscura había entrado en su vida, que un hombre malvado había llegado y solo le traería miseria. Sumado a los problemas que ya tenían, ella llegó a casa, le dijo a Knowles que todo había terminado, que el compromiso se había acabado, y lo echó de inmediato. Ser echado por Angela fue la gota que colmó el vaso para Knowles. Aunque nunca se ha probado, se cree que esa misma noche, Knowles salió en un estado de furia pura, y 3 mujeres perdieron la vida. No sabemos sus nombres, ni si es cierto, pero generalmente se acepta como verdad. Después de eso, Knowles tomó un vuelo de regreso a Florida, donde lo recogió su hermano. Angela había sido su última oportunidad de felicidad, su último intento de amor, su último boleto a la buena vida. Pero ahora, con eso perdido, el último pedazo de cordura en su mente se rompió. Y Knowles supo lo que tenía que hacer. Si no podía tener una vida buena, si no podía tener normalidad, entonces sería infame, sería el asesino más odiado que el mundo hubiera visto. Después de regresar a casa, Knowles no perdió tiempo en comenzar su siniestra misión. Y esa misión empezó con un susurro, pero rápidamente se convirtió en un rugido. En la noche del 26 de julio de 1974, Knowles estaba en un bar. Después de unos tragos, se enredó en una pelea con otros clientes y terminó apuñalando al bartender. La policía llegó, lo arrestó sin resistencia, o al menos eso creyeron. Resulta que Knowles sabía un par de cosas sobre cómo abrir cerraduras, y mientras los oficiales no prestaban atención, logró escapar de su celda y huir en la noche.
Normalmente, los fugitivos son capturados rápido, pero esta vez no. Mientras estaba prófugo, Knowles terminó frente a la casa de Alice Henrietta Curtis, una maestra jubilada de 65 años. Ella estaba tranquila en su hogar, sin preocupaciones, hasta que Knowles entró. La amordazó, la ató y luego revolvió su casa en busca de dinero y objetos de valor. Al final, tomó todo el efectivo que encontró, agarró el auto de Curtis y se alejó en la noche. La dejó allí atada fuertemente y con una mordaza empujada hasta el fondo de su garganta. No le importaba lo que le pasara mientras él consiguiera lo que quería. Y por eso, Alice Curtis terminaría sufriendo con la mordaza y con su propia dentadura, sola en la oscuridad, hasta que ya no pudo más. Paul John Knowles no solo había robado dinero y un auto, también había robado su primera vida. Permaneció en el área unos días más, simplemente conduciendo el vehículo robado. Más tarde, tuvo la gran idea de deshacerse del auto. Sabía que la policía estaría buscándolo, así que el 1 de agosto de 1974 estaba conduciendo por las afueras de Jacksonville buscando un lugar para deshacerse del auto cuando vio a dos niñas caminando al costado de la carretera. Y sí, las cosas están a punto de ponerse sombrías. Lillian Annette Anderson, de 11 años, y Millette Josephine Anderson, de 7 años. Habiendo vivido en Jacksonville la mayor parte de su vida, él era conocido de la familia de las niñas. Lamentablemente, ese hecho selló sus destinos. Sabía que Lillian y Millette podrían reconocerlo, que podrían identificarlo si algo salía mal e informar a la policía de dónde había ido y qué auto estaba conduciendo. Entonces, ¿qué hizo? Quizás lo más atroz que había hecho hasta ese momento. Detuvo el auto con un chirrido. Knowles, sin dudarlo, secuestró a ambas niñas y las llevó a un pantano cercano. Solo se puede imaginar el miedo y la confusión que Lillian y Millette debieron sentir al ser secuestradas por alguien que conocían, a alguien que conocía a su familia. Y luego, una vez que encontró un lugar adecuado, sacó a cada niña, una tras otra, del auto y las estranguló hasta matarlas, arrojándolas luego en el pantano. No las encontrarían hasta enero, 5 meses después, y solo después de que su ola de asesinatos llegara a su fin. Hay quienes en la policía dudaron de la validez de su confesión sobre el asesinato de las niñas, considerando que era una confesión falsa, pero fue ampliamente aceptado que él era, de hecho, el asesino de ambas niñas. Desde allí, Knowles condujo el auto robado hasta Atlantic Beach, Florida, el 7 de agosto de 1974. Todavía no se había deshecho del auto, incluso después de haberlo considerado. Solo había pasado un día desde que estranguló a esas pequeñas y ya había fijado su mirada en su próxima víctima. Irrumpió en el apartamento de Marjorie Huey, de 49 años, quien fue estrangulada hasta la muerte en su propia casa poco después de que le robaran un televisor. Usó un par de sus propias medias de nylon para quitarle la vida. Todo por un televisor que ni siquiera se quedó, ya que lo regaló a una de sus exnovias como un obsequio. Sabía lo que quería, tomaba lo que quería, y cualquiera que se interpusiera en su camino estaba muerto, aunque también los que no se interponían en su camino. El siguiente ataque es algo incierto. Aparentemente, poco después del asesinato de Marjorie, Knowles estaba en la carretera cuando se encontró con una joven que más tarde solo sería conocida como Jane Doe. Estaba haciendo autostop y Knowles se detuvo para ayudarla. No se sabe si su asesinato tuvo una motivación sexual, pero independientemente de eso, la mató allí mismo, solo por el deporte de hacerlo. Las cosas se tranquilizaron en Florida, pero solo porque este monstruo simplemente cerró su operación allí y huyó a otro estado. Se dirigió a Musella, Georgia, donde no perdió tiempo. Fue el 23 de agosto de 1974 cuando Knowles atacaría nuevamente, al entrar en la casa de Kathy Sue Pierce, una joven de 23 años. Por lo que se sabe, no tomó nada de la vivienda, así que parece que solo quería a Kathy. Después de saltar sobre ella, procedió a estrangularla con el cable de un teléfono cercano hasta acabar con su vida. Lo más trágico, Kathy tenía un hijo de 3 años que presenció todo. Afortunadamente, Knowles dejó al niño con vida y simplemente se marchó después de matar a Kathy. Solo es posible imaginar las cicatrices mentales que ese pobre niño tuvo que sufrir. ¿Se detuvo ahí? Por supuesto que no, porque aún no era famoso.
Ese era su objetivo, y no pararía hasta lograrlo, sin importar cuántos cadáveres dejara en su camino. Antes de continuar, hay que aclarar algo. Knowles no estaba siempre en movimiento. Tenía al menos un lugar donde podía pasar la noche, la casa de su novia intermitente, Jackie Knight. Hasta hoy, ella insiste en que no tenía idea de que el hombre que invitó a su casa y a su cama en múltiples ocasiones estaba cometiendo estos actos diabólicos. Cuando descubrió todo lo que había hecho bajo su propia nariz, quedó horrorizada. En sus palabras, él estaba con mis hijos, los cuidaba mientras yo salía de compras o pagaba cuentas. Lo hacía, los cuidaba. ¿Creen que si hubiera sabido que estaba matando gente, habría permitido que mis hijos estuvieran cerca? Fue una vergüenza para mí y mi familia que haya sido tan ingenua como para involucrarme con alguien como él y yo solo. Tengo miedo de que hayan pensado que yo pudiera haber estado involucrada de alguna manera, que supiera algo. No sabía nada de lo que ocurría en Macon ni en ningún otro lugar. Sabía que se iba por semanas, volvía, se quedaba 3 o 4 días y se iba de nuevo. Dormía en el sofá, siempre se aseguraba de que los niños tuvieran Navidad, de que estuvieran bien cuidados con la escuela. Los trataba como suyos. Así que claramente tenía a alguien que se preocupaba por él. Una mujer, incluso niños que lo querían. Pudo haberse detenido, pudo haberse establecido y tenido una familia, una buena vida, pero no lo hizo. Siguió con su ola de violencia voluntariamente. Nuestra siguiente parada con Knowles es Lima, Ohio, el 3 de septiembre de 1974. Estaba en un bar local, Scott's Inn, tomando un trago, quizás relajándose un poco en su camino de sangre, descansando mientras huía de la policía. Allí conoció a William Bates, de 32 años, un ejecutivo de una compañía de energía. Ambos compartieron tragos, risas, y Bates creyó haber hecho un nuevo amigo, hasta que le drenaron la vida. Knowles asesinó a William Bates esa noche, dejó su cuerpo desnudo en el bosque cercano, robó su dinero, sus tarjetas de crédito y su auto. Cambiando un vehículo robado por otro, dejó el Dodge Dart en el motel, que la policía encontró y vinculó a Alice Curtis. Cuando Bates no regresó a casa, su esposa lo reportó como desaparecido. Su cuerpo fue descubierto un mes después. El cantinero, amigo de Bates, recordó haber visto a William con un hombre atractivo de cabello rojo esa noche y que se habían ido juntos. Nadie sabía su nombre, por lo que Knowles simplemente desapareció después de haber cobrado la vida de su primera víctima masculina. Knowles volvió a la carretera, siguió huyendo y recorrió California y Utah hasta llegar a Nevada, donde encontró a sus siguientes víctimas el 18 de septiembre de 1974. Se trataba de Emmett Alexander Johnson, un técnico en emergencias médicas de 62 años, y su esposa, Lois Mildred Johnson, de 59 años. Eran 2 campistas que estaban disfrutando de un viaje de camping en Ely, Nevada. Los 2 se encontraban en un área de descanso cuando Knowles los encontró. Después de llevarlos al bosque y atarlos, simplemente los ejecutó con un disparo en la cabeza, totalmente al azar, totalmente sin sentido, y lo único que se llevó fueron sus tarjetas de crédito, con las que pagó sus gastos durante un corto tiempo. Luego se trasladó a Texas y fue allí donde, lamentablemente, aumentó el nivel de su brutalidad. Cuando escuchas la palabra Casanova, piensas en un conquistador, en alguien muy seductor. Probablemente ya se imaginan hacia dónde va esto. El 22 de septiembre de 1974, Yvonne Charlene Hicks, de 42 años, detuvo su auto en un área de descanso en Seguin, Texas, para admirar el atardecer. En ese momento, un auto se acercó y un hombre atractivo salió de él, preguntándole si necesitaba ayuda. Ella no la necesitaba, pero eso no impidió que Knowles se aprovechara de la situación. La atacó y la agredió sexualmente antes de estrangularla con sus propias medias panties. Después, arrastró su cuerpo a la fuerza a través de una cerca de alambre de púas, desgarrando su piel y su ropa, y la arrojó en un bosque cercano. Su familia reportó su desaparición ese mismo día y su auto fue encontrado en el área de descanso. No fue hasta 3 días después, el 25 de septiembre, que su cuerpo fue hallado. Para entonces, Knowles ya había encontrado a su nueva víctima. Esto ocurrió el 23 de septiembre de 1974 en Birmingham, Alabama. Se trataba de Anne Jean
Jean Dawson, una estilista de 49 años. A lo largo de todo este relato, hemos descrito a Knowles como un seductor, un hombre encantador, y en este caso, parece que realmente lo era. Al conocerlo, Anne Jean pareció sentirse atraída por el rostro atractivo y la labia de nuestro antagonista. De hecho, viajó con él durante varios días. Pasearon juntos, se divirtieron y ella pagó todos sus gastos, hasta que él, aparentemente, se aburrió de ella. El 29 de septiembre la estranguló y arrojó su cuerpo al río Mississippi. No fue sino hasta más de 3 años después, el 15 de noviembre de 1977, que sus restos fueron encontrados en la orilla del río Mississippi por un par de cazadores de ardillas. Desde allí, Knowles viajó por Oklahoma, Missouri, Iowa y Minnesota, aunque nunca admitió haber cometido asesinatos en esas áreas y, hasta el momento, no se le ha vinculado con ninguno. El siguiente incidente fue otro robo y, lamentablemente, otra muerte. Esto ocurrió en Marlboro, Connecticut, el 16 de octubre de 1974. Esa noche, Knowles irrumpió en la casa de Karen Wine, de 35 años. La ató a ella y a su hija, Dawn Marie Wine, de 16 años. Ambas estaban completamente indefensas mientras Knowles recorría la casa, robando un grabador de casete. Luego, regresó con ellas, las agredió y las estranguló. 2 días después, el 17 de octubre de 1974, atacó de nuevo en Woodford, Virginia. Ese día, llamó a la puerta de Doris Hosey, una mujer de 53 años. ¿Por qué la eligió? Por ninguna razón en particular. Simplemente sintió ganas de hacerlo, lo que hace que lo que ocurrió después sea aún más indignante. Tan pronto como Doris abrió la puerta, Knowles irrumpió en la casa y encontró el rifle de su esposo. Sin dudarlo, le disparó y la mató en el centro de su hogar. Después de limpiar sus huellas del arma, la dejó junto al cuerpo, salió de la casa, cerró la puerta y se alejó caminando. No hubo agresión sexual, ni robo, solo un acto de violencia mortal completamente al azar. Y eso es, quizás, lo más aterrador de Paul Knowles, su absoluta aleatoriedad. La mayoría de los asesinos seriales tienen algún tipo de patrón, alguna característica en común entre sus víctimas. Además, suelen tener un intervalo de tiempo entre cada asesinato, que puede ser de semanas, meses o incluso años, pero no era el caso de Knowles. Sus víctimas no tenían nada en común y abarcaban un rango de edad muy variado, desde niños hasta adultos de mediana edad. A veces robaba, a veces agredía sexualmente y en otras ocasiones mataba simplemente por el placer de arrebatar una vida con sus propias manos. La mayoría de sus ataques en esos 4 meses ocurrieron con solo días de diferencia y solo en unas pocas ocasiones hubo lapsos de semanas entre los asesinatos. Disfrutaba la sensación de matar a personas inocentes y le emocionaba la idea de hacerse famoso por ello. Sin embargo, después de su siguiente encuentro, tuvo un momento de temor que tal vez puso las cosas en perspectiva para él. Knowles continuó viajando de estado en estado mientras seguía conduciendo el auto robado de Bates. El 25 de octubre de 1974, mientras circulaba por Key West, Florida, vio a 2 personas haciendo autostop y se detuvo para hablar con ellas. Les ofreció un aventón y a estas alturas todos sabemos cómo suele terminar esto. Las ataría, las mataría, las robaría y abandonaría sus cuerpos para que fueran encontrados más tarde. Sin embargo, ese día las cosas no salieron como esperaba. Mientras conducía, Knowles fue detenido por un oficial de policía debido a una infracción de tránsito. A pesar de que manejaba un vehículo robado, logró salir bien librado gracias a su encanto natural y su carisma, logrando caerle bien al oficial, quien solo le dio una advertencia. Cuando se alejó, quedó claro que no solo su plan había fracasado, sino que el encuentro con la policía lo había asustado mucho. Llevó a las 2 pasajeras hasta Miami, las dejó allí y, después de que le agradecieran, se marchó. Tenía que hablar con alguien. Buscó un teléfono público y llamó a su abogado, Sheldon Javits, confesándole todo. Knowles le preguntó qué debía hacer, pero Javits se negó a darle consejos y le insistió en que se entregara. En lugar de hacerlo, usó el grabador que había robado de la familia Wine y registró su confesión en una cinta. En ella detalló cada crimen, cada infracción, cada asesinato y cada agresión sexual. Esa noche se reunió con Javits, pero la reunión fue breve. Solo estuvo el tiempo suficiente para entregarle la cinta antes de huir del estado.
Knowles sabía que su suerte no duraría para siempre. Tarde o temprano, algo saldría mal, pero hasta que llegara ese momento, seguiría con sus oscuros hábitos. Sin embargo, el final llegaría mucho antes de lo que probablemente había previsto. Había llegado noviembre de 1974, y así llegamos al acto final del reino de terror de Paul John Knowles. Lamentablemente, esto aún costaría varias vidas más. En noviembre de 1974, el cuerpo del autoestopista Edward Hillard, de 22 años, fue encontrado en un bosque de Macon, Georgia. Había recibido 5 disparos. Sin embargo, su amiga y compañera de viaje, Debbie Griffin, de 20 años, no apareció por ningún lado. Al menos no hasta el 29 de agosto de 1975, cuando sus restos fueron descubiertos en el condado de Crawford, Georgia. Nunca se ha podido probar de manera definitiva que Knowles fue el responsable de sus muertes, pero se sabe que estaba en la zona en el momento de los asesinatos y la mayoría está de acuerdo en que él fue el culpable. Es probable que matara a Edward primero, el 4 de noviembre, y luego obligara a Debbie a subir a su auto. ¿Qué quería de ella? Es difícil de decir, especialmente porque el estado avanzado de descomposición de su cuerpo impidió determinar si hubo agresión sexual. Luego, una vez que terminó con ella, simplemente la asesinó y dejó su cuerpo en una zona cercana. Tras la muerte de los 2 jóvenes, Knowles conoció y se hizo amigo de Carswell Hall Carr, de 45 años. Esto ocurrió el 6 de noviembre de 1974, solo 4 días después de la muerte de Edward y Debbie. Carswell quedó tan impresionado por el encanto del joven que lo invitó a cenar con él y su hija, Amanda Beth Carr, de 15 años, y le ofreció pasar la noche en su casa. Knowles aceptó la invitación, y todos sabemos cómo terminó esto, ¿verdad? Fue la esposa de Carswell quien los encontró más tarde esa noche. Había estado trabajando en el turno nocturno de su empleo y, al llegar a casa, descubrió que toda su familia había sido asesinada. Llamó de inmediato a la policía y cuando los agentes llegaron, encontraron la casa en completo caos. Había libros y muebles tirados por todas partes. No tardaron mucho en encontrar los cuerpos. Carswell estaba en la habitación principal, desnudo y atado, cubierto de sangre. Knowles lo había apuñalado 27 veces, con lo que más tarde se determinó que era un par de tijeras. Sin embargo, la causa oficial de muerte fue un ataque al corazón provocado por el brutal asalto. Es posible que Knowles no tuviera la intención de matarlo de inmediato, sino solo torturarlo. Carswell solo fue un hombre amable y confiado que invitó a un desconocido a su hogar, y esto fue lo que recibió a cambio. Después de asesinarlo, Knowles centró su atención en la hija de Carswell. Amanda nunca tuvo oportunidad de defenderse. Fue encontrada en su habitación, en el pasillo, estrangulada y amordazada con una media de nylon. Pero la atrocidad no terminó ahí. Después de matarla, Knowles intentó abusar de su cuerpo, como si no pudiera ser más despreciable. Después, limpió la sangre de las tijeras que usó para torturar a Carswell, saqueó la casa y robó varios objetos. Entre ellos, se llevó gran parte de la ropa de Carswell, su portafolio, su kit de afeitado, tarjetas de crédito, llaves y documentos. También robó el reloj de Mickey Mouse de Amanda y un reloj digital de su habitación, el cual arrancó violentamente de la pared. Fue después de estos asesinatos que Knowles tomó una decisión. Estaba en camino a convertirse en alguien infame, en el asesino más malvado del mundo. Y, naturalmente, creyó que algún día se escribiría un libro sobre él y su leyenda crecería. Así que, ¿qué hizo? Compró una nueva grabadora para acompañar la que ya había robado anteriormente y comenzó a grabarse a sí mismo. Al final, acumuló una gran cantidad de cintas, cada una detallando su vida y, más importante aún, sus crímenes. Hablando de narcisismo, pero encajaba perfectamente con su estilo. Mientras tanto, su camino hacia la gloria asesina no se había detenido, aunque al menos hubo una persona a la que no mató. El 8 de noviembre de 1974, Knowles entró en el bar de un Holiday Inn en Atlanta, Georgia, vistiendo uno de los trajes de Carswell. Allí conoció a Sandy Fox, una periodista británica de 45 años, graduada del Camberwell College of Arts. Ella había llegado a Estados Unidos en ese año con la misión de entrevistar a varias celebridades para su empleador, el periódico The Daily Express, aunque no había tenido mucho éxito. Fue en ese bar donde sus ojos se posaron en Knowles. Más tarde lo describió de la siguiente manera:
Su aspecto delgado y anguloso lo hacía destacar entre la multitud. Sin duda, era muy atractivo, alto, de más de 1,80 m, de hombros anchos, caderas estrechas y tan esbelto como un espectro. Los dos comenzaron a hablar, y Knowles se presentó con un alias, Lester Darrell Golden. Luego cenaron juntos y él desplegó todo su encanto. Sandy cayó rendida ante él y terminaron en la cama. Decir que Knowles se humilló es quedarse corto, ya que Sandy explicaría después que él no pudo desempeñarse en la intimidad. Era impotente y tuvo que estimularse activamente para poder hacer algo. Al parecer, si una mujer aceptaba estar con él sin que tuviera que forzarla, simplemente no podía funcionar. A pesar de este inconveniente, pasaron juntos 3 días, lo que probablemente fue el tiempo más largo que Knowles pasó con una mujer sin asesinarla. Incluso convenció a Sandy de que lo llevara en auto hasta Miami, Florida, para asistir a una cita que, según él, tenía programada. Parecía disfrutar su compañía, y ella también la suya. Su encanto funcionaba, y la manera en que se desenvolvía, junto con su vestimenta y los autos que conducía, lo hacían parecer un hombre adinerado. Sin embargo, Sandy diría después que siempre sintió que algo no estaba bien con él. Se dio cuenta de ello en la forma en que sus labios se curvaban en una sonrisa animal cuando dormía y en cómo parecía fascinado con la muerte. Knowles le confesó que, más que cualquier otra cosa, quería dejar una marca en el mundo, en la vida misma, y ella podía ver que realmente creía que lo lograría. Fue cerca del final de su tiempo juntos cuando Knowles le hizo una propuesta interesante. Le preguntó si estaría interesada en escribir un libro. ¿Sobre qué? Sobre él, por supuesto, sobre su vida. Knowles no le dijo explícitamente lo que había hecho, pero insinuó que había hecho cosas terribles y que había dejado una cinta con todas sus confesiones en manos de su abogado. Creía que no le quedaba mucho tiempo de vida y que pronto todo saldría a la luz, dándole a Sandy el material necesario para escribir un libro sobre él. Quizás fue porque había visto artículos en los periódicos locales que hablaban de sus últimos asesinatos o porque estos crímenes se sospechaban que estaban vinculados a otros homicidios que había cometido. Fuera como fuera, sentía que el cerco se cerraba a su alrededor. En ese momento hizo una predicción escalofriante. Dentro de un año, estaré muerto. Y casi da miedo lo acertado que estuvo. El 10 de noviembre se despidieron para siempre. Al día siguiente, Knowles le ofreció un aventón a una mujer llamada Susan Mackenzie. Una vez que ella estuvo en el auto, la amenazó con un arma y le exigió tener relaciones con él. De alguna manera, Susan logró escapar y alertó a la policía, lo que provocó que los oficiales intentaran arrestarlo. Sin embargo, Knowles sacó una escopeta recortada y logró huir. Aquí es donde la ironía cobra fuerza. Resulta que Susan era amiga de Sandy Fox. Fue gracias a este incidente que Sandy descubrió quién era realmente el hombre con el que había pasado esos días y quedó horrorizada al enterarse. ¿Recuerdan el reloj de Mickey Mouse que Knowles robó de la habitación de Amanda Carr? Se lo regaló a Sandy y sintió un profundo asco al darse cuenta de que aquel regalo había sido robado de la muñeca de una niña asesinada. Con la policía pisándole los talones, Paul John Knowles estaba oficialmente a la fuga. Creía que una de las cosas que podía hacer para mejorar su situación era tomar un rehén. Nunca nadie lo acusó de ser un hombre inteligente, ¿verdad? Para llevar a cabo su plan, viajó a West Palm Beach, Florida, y se hizo pasar por un agente del Servicio de Impuestos Internos. Llamó a la puerta de Beverly Maybe, una mujer de 32 años con parálisis cerebral que vivía con su hermana gemela y su cuidadora, Barbara Mabie Bell. Tan pronto como la puerta se abrió, Knowles se las arregló para entrar por la fuerza, someter a Beverly y atarla y amordazarla en una habitación. Dentro de la casa oscura, esperó a que Bárbara regresara y la tomó como rehén. Le permitió despedirse de Beverly antes de empujarla dentro de un Volkswagen color beige y desaparecer en la noche. Beverly, sin embargo, no sería abandonada a su suerte. Logró desatarse y, como pudo, llegó a la estación de policía más cercana para denunciar lo sucedido. Gracias a su descripción del hombre que la había atado y secuestrado a su hermana, las autoridades pronto se dieron cuenta de que estaban tras la pista del asesino responsable de la reciente ola de crímenes. Mientras tanto, Knowles llevó a Bárbara a Fort Pierce, Florida. En un motel, la sometió, la ató y abusó de ella. Pero después de terminar, simplemente se fue. Así,
Sin más, dejó a Bárbara atada en aquella habitación de motel y salió caminando por la puerta, dejándola completamente sola. Por suerte, Bárbara logró liberarse. Salió corriendo del motel y pidió ayuda, poniéndose en contacto con la policía. Este último acto de misericordia sería la perdición de Paul John Knowles. Por alguna razón, dejó vivir a Bárbara cuando había matado a tantas personas antes, y ese error le costaría caro. Era la mañana del 16 de noviembre de 1974, y el patrullero de la Policía Vial de Florida, Charles Eugene Campbell, de 35 años, probablemente pensaba que sería otro día rutinario en Perry, Florida, hasta que, mientras conducía, sus ojos se posaron en un Volkswagen beige. Campbell había sido informado sobre la búsqueda del auto robado y del hombre que lo conducía. Conocía los detalles y estaba viendo con sus propios ojos el vehículo en cuestión. Sabiendo los riesgos y sin preocuparse por su propia seguridad, encendió las luces de su patrulla y detuvo el auto en la orilla de la carretera. Sacó su arma reglamentaria y le ordenó al conductor que saliera del vehículo con las manos donde pudiera verlas. Paul John Knowles salió del auto con calma, y entonces todo se descontroló. Se abalanzó sobre Campbell. Los dos hombres forcejearon y al final, Knowles logró arrebatarle su arma al oficial. Ahora, con el policía completamente a su merced, lo obligó a subir a la parte trasera de la patrulla. Luego, se sentó al volante y arrancó, huyendo en un vehículo policial robado. No era la primera vez que secuestraba a un oficial de policía, ¿verdad? Y lo peor aún estaba por venir. Knowles no había terminado con su nuevo rehén. Usando la sirena de la patrulla, detuvo a otro automovilista, un empresario de Delaware llamado James E. Mayer, de 29 años. Pensando que era un control de tránsito común, Mayer obedeció, hasta que Knowles le apuntó con un arma y lo obligó a subir a la patrulla también. Ahora, su vehículo robado estaba lleno. La única pregunta era, ¿qué iba a hacer con ellos? Lamentablemente, Knowles lo tenía claro. Estaba desesperado y sabía que el tiempo se le estaba acabando. No tenía razón para mantener vivos a sus rehenes, así que puso rumbo a Georgia. Las autoridades estaban en alerta máxima. Sabían que estaban tras la pista de un asesino, un secuestrador y un criminal peligroso. Pero ahora tenía otros dos rehenes, uno de los cuales era un policía. Las autoridades tomaron cada pista con extrema seriedad y establecieron controles en todas las salidas posibles de la zona donde fue visto por última vez. Sabían que intentaría escapar, que estaba desesperado por mantenerse libre y continuar su ola de asesinatos. Solo era cuestión de tiempo. Tenían razón. Al día siguiente, el 17 de noviembre, Knowles apareció nuevamente, todavía en el auto policial robado. El sheriff del condado de Henry, Charles Hancock, lo avistó y comenzó una persecución. Luego, Knowles se topó con un retén policial en Stockbridge, Georgia, perdió el control del vehículo y chocó. Knowles saltó del auto, disparó contra los oficiales para mantenerlos a distancia y huyó corriendo hacia los bosques del condado de Henry, desapareciendo de vista. La policía rápidamente inició la búsqueda, revisando el auto con la esperanza de que los rehenes aún estuvieran dentro, con vida. Dentro encontraron el cinturón y el arma que pertenecían al oficial Campbell, pero ningún rastro ni de Campbell ni de Mayer. No había señales de violencia en el auto, ni sangre, ni impactos de bala, ni marcas de cuchillo. Una tenue esperanza surgió y la cacería comenzó. La policía rastreó el bosque en busca de Knowles. Perros de búsqueda siguieron el rastro. Helicópteros sobrevolaron la zona. Durante 4 horas completas buscaron. Y parecía que Knowles podría haber escapado nuevamente, hasta que llegó un llamado. Era de una casa cerca del bosque. El ocupante, David Clark, un veterano de la guerra de Vietnam de 27 años y trabajador de mantenimiento hospitalario, contó que, minutos antes, un hombre armado con una escopeta había llegado a su puerta. Era un tipo alto, atractivo, de cabello castaño rojizo, que salió del bosque mientras David cazaba, pidiendo ayuda. David, que había seguido las noticias sobre el criminal prófugo, no se dejó engañar. Lo apuntó con su escopeta, lo obligó a entrar a la casa y le pidió a
los demás que llamaran a la policía. Los investigadores del condado de Henry, Paul Robbins y Billy Payne, llegaron al lugar y en segundos las esposas estaban puestas. Paul John Knowles había sido arrestado por fin, pero ¿dónde estaban Campbell y Meyer? La policía necesitaba saberlo más que nada, pero Knowles se negó a hablar. Verán, en el momento en que lo arrestaron y lo sacaron de la casa, vio a los periodistas y cámaras que habían llegado para captar al asesino que había sido la pesadilla de la policía durante los últimos 4 meses. Una oleada de satisfacción narcisista lo invadió. Sonrió con orgullo. Quería ser famoso, que todos los reflectores estuvieran sobre él, y parecía que lo había logrado. Jugó con ellos. Jugó pequeños juegos mentales, haciendo todo lo posible para ser el centro de atención, aunque fuera por un rato. Pero la policía estaba desesperada. Sabían que si los 2 hombres seguían vivos, no lo estarían por mucho tiempo si no los encontraban. Pero todo fue en vano. Pasaron varios días sin ninguna pista sobre el paradero de los rehenes, y Knowles seguía sin hablar. Entonces, en la noche del 21 de noviembre de 1974, un grupo de cazadores que recorría los bosques del condado de Pulaski, Georgia, se topó con una escena macabra. Los cuerpos del oficial Campbell y James Meyer yacían boca abajo, sin vida, en el suelo del bosque. Habían sido esposados a un árbol y ejecutados con un disparo en la cabeza. Nunca hubo esperanza. Habían estado muertos desde el principio, y Knowles solo había estado jugando con todos, disfrutando de su cruel diversión. 2 almas más se perdieron en su búsqueda de notoriedad, y ahora Knowles era oficialmente un asesino de policías. En ese momento, Knowles estaba vinculado con al menos 12 asesinatos que la policía conocía. Pero eso cambió rápidamente cuando comenzó el proceso legal y salieron a la luz verdades oscuras. ¿Recuerdan a su abogado, Sheldon Javits, o las confesiones grabadas que le había dado, o esas cintas de su diario improvisado que había estado grabando? Todo eso fue presentado por Javits a petición de las autoridades y les dio una visión aterradora de lo depravado y malvado que realmente era Knowles. No eran solo 12 víctimas. Hoy en día, se acepta ampliamente que el número real de sus crímenes ronda los 18 y 35 víctimas. Knowles estaba orgulloso de todo esto, e hizo saber que tras su muerte quería que todos los documentos y cintas sobre él se hicieran públicos. Quería que el mundo supiera su nombre y conociera todo lo que había hecho. Su búsqueda de fama nunca cesó. Sheldon Javits ha declarado desde entonces que Knowles era el asesino más abominable de la historia. Ya sabemos lo que deben estar pensando. Obviamente lo llevaron a juicio y lo condenaron al máximo, ¿verdad? Este tipo insufrible era tan descarado y hablaba con tanto orgullo de sus crímenes, tan hambriento de notoriedad, que no había forma de que escapara de la pena de muerte. Bueno, él ya sabía que ese sería su castigo, y probablemente por eso hizo lo que hizo después. Verán, nunca hubo un juicio, no hubo acusación, ni defensa, ni juez, ni testigos, nada de eso, porque nunca llegaron tan lejos. El 18 de diciembre de 1974, solo un mes después de su captura, Knowles iba a ser trasladado a una instalación de máxima seguridad para esperar su juicio, pero había algo que debía hacer. Le había admitido a las autoridades que había tirado el arma del oficial Campbell en los bosques del condado de Henry y que podía llevarlos hasta ella. A cargo de su traslado iban el sheriff Earl Lee y el agente Ronnie Angel de la Oficina de Investigación de Georgia. Lo subieron esposado al auto y comenzaron a conducir por la ruta estatal 20. Y entonces sucedió. Mientras iban en el auto, Knowles había estado trabajando en secreto. Alguien le había conseguido un clip mientras estaba bajo custodia y había estado manipulando sus esposas sin que nadie lo notara. En cuanto se liberó, actuó. Se abalanzó hacia el frente del auto e intentó agarrar el arma del sheriff Lee, lo que provocó una lucha en la que el arma llegó a dispararse dentro de la funda. El agente Angel, sin dudarlo, desenfundó su propia pistola y le disparó 3 veces a Knowles en el pecho. Todo terminó en cuestión de segundos. El bastardo maldito se desplomó en el asiento trasero, con la sangre brotando de su pecho. Parece que su predicción a Sandy Fox había sido correcta. Lo llegaría al año siguiente. Solo 40 días más. Y al final, consiguió su deseo: ser abatido antes de enfrentar las consecuencias de sus actos. Paul John Knowles, el asesino de mierda, estaba muerto a los 28 años. Y así, como dicen, se acaba todo.
Paul John Knowles fue un ser humano deplorable, despreciable, un narcisista vicioso que solo quería que todos supieran quién era. Un buscador de gloria, un cazador de fama, y habría agredido y matado a cualquiera que se interpusiera en su camino para obtener lo que quería. Bueno, al menos se puede decir que nunca consiguió lo que deseaba. No muchas personas conocen el nombre de Paul John Knowles. Es uno de los asesinos seriales menos conocidos de la historia de Estados Unidos, realmente solo conocido por aquellos que estudian casos de crímenes reales. ¿Pero por qué? Él había dejado instrucciones para que todas sus cintas y documentos sobre él fueran liberados al público. Bueno, aquí hay un giro irónico. Después de su muerte, todas esas cintas, todas sus grabaciones y diarios se perdieron o fueron destruidos accidentalmente por inundaciones o mal manejo de la evidencia. Es agridulce, porque si bien es bueno que las palabras de este monstruo nunca salgan a la luz para inspirar a otros a matar por atención, también es evidencia perdida que podría haber servido para identificar a víctimas desconocidas. De hecho, tan recientemente como diciembre del 2011, una de las víctimas perdidas del asesino fue identificada a través de las cintas. Emma Jean Sanders, de 13 años, quien desapareció el 1 de agosto de 1974 en Warner Robins, Georgia. Sus restos óseos fueron encontrados en abril de 1976, pero no pudieron ser identificados hasta 30 años después del asesinato. La razón por la que tomó tanto tiempo darle paz a la familia fue un pequeño error. Él pronunció mal su nombre, dijo Alma en lugar de Ima, un error pequeño que resultó en una vida entera de dolor. Y no se puede culpar a la policía por haber sido tan lenta en atraparlo. Sus víctimas no tenían conexión entre ellas ni con Knowles, solo las mató por notoriedad o porque necesitaba cosas como dinero o ropa. Dejó un camino de sangre y cuerpos por todo el país en solo 4 meses. Y hay que darle gracias a Dios de que lo atraparon cuando lo hicieron. Piensen en esto. Famoso o no, Knowles era lamentablemente bueno en lo que hacía. Para comparar, en 4 meses, Knowles mató entre 18 y 35 personas, quizás más. Ted Bundy, uno de los peores asesinos seriales de la historia humana, se cree que mató a más de 36 personas en 4 años. Piensen en eso, y al final es probable que haya más de una docena de almas perdidas que aún no han sido identificadas, esperando ser encontradas. Dicho todo esto, mientras la oscuridad retrocede una vez más, deseamos recordar a las víctimas que sí conocemos. No merecían lo que les pasó, siendo víctimas aleatorias de un asesino narcisista. Alice Henrietta Curtis, Emma Jean Sanders, Lillian Annette Anderson, Millette Josephine Anderson, Marjorie Howie, Kathy Sue Pierce, William Bates, Emmett Alexander Johnson, Lois Mildred Johnson, Ebon Charlene Hicks, Ann Jean Dawson, Karen Wine, Dawn Marie Wine, Doris Hosey, Edward Hillard, Debbie Griffin, Carswell Hall, Amanda Beth Carr, Charles Eugene Campbell, James Meyer. Que descansen en paz. Sandy Fox, quien falleció en diciembre del 2005, siempre se preguntó por qué la dejó vivir, quizás simplemente para que su historia continuara, y quizá esa elección dio sus frutos, ya que ella terminó escribiendo el libro titulado Natural Born Killer, que se convirtió en un éxito de ventas y es considerado el trabajo definitivo sobre Knowles. Y Bárbara, a quien secuestró, siguió con su vida, emocionalmente afectada por la experiencia, pero continuó viviendo de todos modos, escribiendo su propio libro, llamado One Survivor. Bien por ustedes, señoras, y felicitaciones por superar la oscuridad para encontrar su propia luz. Púdrete en el infierno, Paul John Knowles, maldito idiota. Con gusto no te recordaremos. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?